Una clase sobre la ética cristiana en nuestra época que no aborde el tema del sexo directamente sería una clase incompleta, me parece. Así que esta es una presentación sobre este tema tan importante, conflictivo en nuestra época y digno, creo, de atención, de estudio y de conversación entre nosotros y nosotras también. Hay un bosquejo a seguir para un poco em, entender mejor lo que voy a decir en esta presentación. Así que por favor, baja ese bosquejo a tu ordenador y toma apuntes en él. Eh, Toma nota también de cualquier pregunta que despierte esta presentación para que la puedas hacer en la sesión de clase y quizás también escribir algo sobre esa pregunta en tu reacción a esta presentación. Em, Vamos a empezar. La belleza y el deleite del sexo consisten en parte en no decir demasiado sobre el tema, sino permitir que sea un encuentro eh, misterioso entre personas que solo esas personas comparten. Una gran parte de ese encuentro sexual no es hablado, eh, incluso entre ellos, aún dentro de una relación de pareja. Diría yo que existe el peligro de hablar demasiado sobre el sexo. Hablar mucho sobre su vida sexual puede indicar para una pareja la falta de atención a toda una variedad de otros aspectos de su vida, otros medios de comunicación que afectan la calidad de su sexo, algunos de los cuales, esos medios de comunicación, son muy sutiles. Por lo tanto, para que haya buen sexo, los cristianos no hemos de hablar demasiado sobre el tema. Pero existe también el peligro de no decir lo suficiente sobre el sexo. Y este peligro me parece mucho más común entre nosotros y en nuestras iglesias. El peligro de abordar el sexo como un asunto privado sobre el cual hay varias normas muy fijas y rígidas, un asunto abrigado en secreto. Esto permite que fuerzas depredadoras en nuestro mundo y en nosotros mismos también den forma a nuestra imaginación y apetitos y costumbres sexuales. La sexualidad de los seres humanos es un poder enorme en nuestro mundo, en nuestras comunidades y en nosotros mismos. El poder por el cual la familia humana continúa su vida y las comunidades humanas imaginamos nuestro futuro a lo largo de las generaciones. El poder que es el origen de cada uno y una de nosotros en esta estamos haciendo esta presentación. O sea, que nuestra vida de alguna manera se origina con este poder sexual. Y es este poder la fuente también de algunos de nuestros deseos más intensos, nuestro dolor más duradero y nuestro deleite más extremo. Un poder que es fundamental para algunos de los lazos más profundos de la humanidad. El poder de la sexualidad es tan abrumador que apenas podemos sobreestimar su influencia en los comportamientos humanos más ordinarios y extraordinarios, sean individuales o colectivos. Digo todo esto para respaldar mi aseveración que tenemos que decir algo sobre el sexo, porque no faltan personas
instituciones y empresas, sobre todo empresas que buscan ganar dinero, que compiten entre sí para aprovecharse de este poder del sexo para sus propias ambiciones. El ejemplo más claro igual puede ser la pornografía, o Coca-Cola como empresa, o la empresa automovilística Ford, o las empresas de moda. Pero la pornografía, que es igual el ejemplo más claro de este aprovecharse del poder de la sexualidad, la pornografía es simplemente un extremo en toda una gama de medios visuales difundidos por Disney o las Fuerzas Armadas de países actuales o aún organizaciones eclesiales que nos seducen con ciertas imágenes o historias de lo que significa ser mujer u hombre sexualmente deseable. Imágenes e historias que normalmente nos ofrecen gratificación o satisfacción sexual sin el trabajo duro de conocer a otra persona íntima, cuidadosa y perdurablemente. A menudo estas fuentes problemáticas de formación sexual nos dan una fórmula para el éxito sexual, pero en realidad no hay ninguna fórmula para el éxito sexual. Evidentemente, los medios visuales no son las únicas formas en que las instituciones y las empresas afectan nuestra imaginación y costumbres sexuales. Nuestros apetitos sexuales están siendo formados por todas partes y desde todas partes, y la sexualidad está siendo continuamente modelada para nosotros y nosotras, para bien o para mal. Tomando en cuenta, pues, esta tormenta de ambiciones y fuerzas que utilizan el poder inmenso del sexo para sus fines rivales, tenemos que decir algo sobre el sexo. Si no decimos lo suficiente, sobre todo si no decimos suficiente verdad sobre el sexo, nos encontraremos en la corriente de estas ambiciones y fuerzas sin la capacidad de nadar bien en ellas, mucho menos de nadar contra corriente. El poder del sexo es tal que creo que la mayoría de nosotros eh, nos sentimos incompetentes o torpes ante él, bien sea en nosotros mismos, en nuestros hijos, si es que tenemos hijos, o en otras personas. Esta sensación de incapacidad con respecto a la sexualidad induce un temor dañino, una inseguridad, impidiendo que las personas escuchemos las quejas que hay que escuchar, sobre todo quejas por parte de las personas más débiles o vulnerables en las relaciones sexuales. A menudo se les asusta a estas personas de tal manera que guardan el silencio. La verdad es que somos conscientes que tenemos menos control sobre el sexo que sobre otras cosas en la vida, y por lo tanto nos cuesta mirarlo de frente. El sexo es digno, diría, de nuestro temor, de un temor sano. Pero un temor así es tal que nos mueve a buscar la luz de la revelación de Dios para guiarnos, en lugar de encogernos de miedo, en silencio o huir a consuelos fáciles y falsos. Esa revelación se nos transmite sobre todo a través de las palabras de las Escrituras. Las madres y los padres de la iglesia, del pasado y del presente también, y los muchos dones de la comunidad, de la iglesia de hoy y otras comunidades también, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero concentrarme en dos pasajes
de escritura. Em, Me da corte, si soy sincero, decir que estos pasajes se tratan del sexo, porque la Biblia no conoce el sexo como un tema aparte, como si hubiese pasajes específicos sobre el sexo en la Biblia. La sexualidad de la comunidad humana y de los seres humanos individuales afecta todo el tejido de la vida humana, todas nuestras relaciones multiformes unos con otros y la totalidad del orden en nuestra vida en común. Así que la Biblia está abordando el sexo de varias maneras por todas partes, y no solo en unos cuantos pasajes en los que alguna cuestión más directamente sexual es explícita y se presenta ahí en la superficie del texto. El hecho de que la Iglesia sea partícipe de un mundo de fuerzas depredadoras que compiten para aprovecharse del poder del sexo para sus ambiciones nos ha llevado a los cristianos a extraer unos cuantos pasajes de la Biblia y seleccionar unos cuantos asuntos controvertidos producidos por los choques de nuestra época y nuestras regiones en el mundo, y nos ha llevado a suponer que esos pasajes tratan del sexo y de esos asuntos, y además que captan de alguna manera la esencia de la Biblia o el cristianismo o lo que sea. Esto pasa sobre todo, creo, con la cuestión de relaciones homosexuales. Esto es lo que nuestra actitud defensiva en una cultura sexualmente depredadora puede producir y puede distorsionar el testimonio de la Biblia algo terrible. Una mentalidad defensiva así nos deja con la impresión que lo que la Biblia nos da es primordialmente una serie de normas o posturas que supuestamente hemos de tomar sobre los asuntos sexuales controvertidos. Nos da a entender que la Biblia es muy nerviosa ante el sexo y rápida para definirlo y controlarlo. Nos da a entender que podemos separar lo que dice la Biblia supuestamente sobre el sexo de lo que dice sobre la violencia o la economía o el carácter de las personas o la comunidad. Como ahora veremos en un par de pasajes bíblicos, la Biblia no se preocupa tanto por nuestras opiniones o posturas sobre asuntos sexuales, sino por nuestro comportamiento sexual. Aborda el sexo, em, la Biblia, dentro de un marco más amplio, un marco de cómo los prójimos, personas que viven cerca unas de otras, hemos de aprender a amarnos y a cuidar de los más vulnerables. Eh, un marco de cómo participar del sexo de tal manera que promueva una vida compartida de gozo y paz y justicia. Entonces, en lugar de estudiar la Biblia para llegar a posturas sobre asuntos controvertidos que en nuestra época y nuestro lugar nos dicen que hay que debatir, creo que es mejor absorber de las Escrituras diversas ricas descripciones del sexo bueno y nutrir nuestro hablar y praxis sexuales de esas descripciones. Así que eso es lo que vamos a hacer con unos pasajes bíblicos ahora. El Cantar de los Cantares puede ser un libro bíblico que nos viene a la mente con respecto al sexo. Y Elsa Támez ha escrito sobre este libro en uno de los artículos programados para esta semana. En el Cantar de los Cantares encontramos una serie cautivadora de poemas e imágenes en los que a los amantes se les cae la baba en forma de palabras ante la potente belleza física uno del otro, y la índole erótica de su deleite mutuo se celebra, como nos explica el Satamez en la lectura. El Cantar de los Cantares
no es el libro más puritano de la Biblia. Y la Iglesia ha reconocido desde el principio de nuestra historia que a la luz del Nuevo Testamento, precisamente esta clase de amor erótico, el cual es también amistad, compromiso y compañerismo y deleite, esta unión entre esposo y esposa, es una señal principal de la unión de amor entre Jesús y nosotros como su familia, su comunidad, su pareja. Es una unión incomprensible e insondable. Este amor siempre tiene más anchura y profundidad. Siempre hay más luz y más color que lo que hemos visto y sentido. Nos transforma a través de una vida de compartir, de darnos unos a otros a lo largo de una historia extensa y bastante desordenada, si somos sinceros, que es la vida humana. Pero en lugar de concentrarnos en el cantar de los cantares, los voy a llevar a Levítico. El capítulo 18 de Levítico empieza por decirle al pueblo de Dios que su vida tiene que ser diferente de los pueblos que sirven a otros dioses. Y luego dice, como verán en la pantalla, ninguna persona eh, se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces, así empieza diciendo que tienen que dejar atrás ciertas prácticas sexuales características de Egipto, también de Canaán, y luego nos dice que hay o dice ninguna persona se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, ¿no? Versículo 6, versículo 7 ahí en la pantalla. Y después, si seguimos este pasaje, viene toda una lista de parientes, familiares, cuya desnudez no ha de descubrir o destapar el que escucha esta ley. Entonces, si nos fijamos, esto no es simplemente un tabú contra el incesto. El énfasis recae sobre las madres, las suegras, las hijas y las nueras, las hermanas y las cuñadas, como las personas a ser protegidas. Y concluye el pasaje con un mandamiento que el que escucha esta ley no ha de descubrir la desnudez de la hermana de su esposa mientras su esposa todavía vive. Es decir, la esposa no debe ser rivalizada por su hermana, quien vive en la misma casa y la misma red de relaciones domésticas. Entonces, en este contexto de Levítico 18, estas personas cuya desnudez no se debe descubrir son las personas del orden doméstico más vulnerables ante las insinuaciones y pretensiones sexuales de los hombres del mismo orden doméstico. Eso es lo que significa descubrir la desnudez en este contexto. Significa insinuación sexual. Y cuando eres una mujer que comparte un techo, fuentes de alimento y una mesa de comer con hombres de los que el orden doméstico depende, cuando tú dependes de toda una red de relaciones en las que los hombres de tu clan son los corredores clave de poder, no es fácil decir que no ante las insinuaciones sexuales de tu hermano, o tu tío, o tu cuñado, o tu suegro. Imagínate lo que te podría costar decirle que no. Y es precisamente esta asimetría de poder, esta vulnerabilidad, que el poder de la ley de Dios confronta al decir no descubrirás la desnudez de estas vidas que tienen tanto que perder al decirte que no. Bien, el pasaje sigue y prohíbe, en lo que ahora ves en la pantalla, las insinuaciones sexuales hacia una mujer que está menstruando. Esto es una tentación porque en la intimidad del orden doméstico, en el que se sabe de la condición del cuerpo
de otros y de otras. Este es el plazo cada mes cuando un hombre no se tiene que preocupar tanto porque una mujer quede embarazada por un encuentro sexual y su explotación de ella sea descubierta. Este es un plazo de tiempo cada mes en el que la mujer es especialmente vulnerable ante los demás hombres del orden doméstico. El pasaje luego prohíbe el sacrificio de niños a Moloch, un dios cananeo, lo cual parece surgir de la nada en el texto. Pero me parece a mí que la matanza de niños, autorizada según el culto de un dios reconocido en la región o cerca, aun si es un dios falso, es una medida tentadora de control de natalidad. Una medida que permite que hombres poderosos se puedan arriesgar la concepción de un niño para explotar sexualmente a una mujer vulnerable para su propia gratificación y luego sacrificar al niño a Moloch si hace falta para evitar su responsabilidad. En este mismo contexto, a los hombres se les advierte a no gratificar su deseo sexual con otros hombres fuera del compromiso y amistad del matrimonio o con animales. A las mujeres igualmente se les instruye a no mantener relaciones sexuales con animales, los cuales no pueden ofrecer a un compañero humano la reciprocidad y compromiso adecuados. Así que eh, esta lista eh, de las formas en que el poder del sexo invita el abuso y el mal uso en la intimidad peligrosa de las relaciones extendidas del orden doméstico, eh, el cual es la unidad básica de la vida económica de Israel, ¿no? Es lo que es. O sea que esta es la lista de esas formas en que el poder del sexo invita al abuso. De eso parece que se trata esta ley. El propósito del texto, como pueden ver, no es poner unas líneas rígidas entre lo natural y lo no natural, o insistir en cierto orden de subordinación sexual de mujeres a hombres, por ejemplo. El propósito es evitar el contacto sexual directo, donde los más vulnerables se sienten obligados a someterse y pueden denunciarlo solo al precio de gran peligro a sí mismos, donde no puede haber la reciprocidad adecuada, donde no hay ese abrazo paciente de compromiso de largo plazo y cuidado mutuo. Y por implicación, esta clase de ley contra el sexo explotador y depredador canaliza la energía y atracción sexuales hacia relaciones de cuidado y compromiso mutuos, de reciprocidad sostenida, relaciones que pueden ser libres de coacción. En un contexto así, la intimidad sexual y el apetito erótico son cultivados, son bendecidos, disfrutados, afinados y profundizados. Y no es casual que en este mismo contexto de confianza los niños nazcan y sean criados. Cuando tu prójimo, pues, es alguien cuya desnudez y vulnerabilidad te están disponibles, esto es cómo amarás a tu prójimo. Y esto es como el compartir íntimo de cuerpos es don. Bien, un pasaje del Nuevo Testamento. 1 Corintios 7. Pablo, en esta porción de la carta, em, escribe a una comunidad en la que algunos miembros que ya se encuentran dentro de relaciones sexuales de compromiso matrimonial han decidido abstenerse del sexo. Como verán ahí en el eh, primer versículo, están diciendo que es bueno que un hombre no tenga relaciones sexuales con una mujer y por tanto han dejado de mantener relaciones sexuales con sus parejas. Pablo responde en el versículo 2: hagan el amor, por Dios. Sí, eso está en la Biblia. En versículo 4, Pablo presenta la afirmación escandalosa que en el contexto de esas relaciones sexuales de compromiso, el cuerpo del esposo no es suyo.
sino el de su esposa. Y el cuerpo de su esposa no es suyo, sino el de su esposo. Mutualidad, reciprocidad, compartir. Y no se aprende a hacer bien el amor sin hacerlo. Hay que practicar. Hay que conocer con paciencia el cuerpo de tu compañero o compañera y aprender a satisfacerse uno al otro. Por supuesto, esta enseñanza puede ser abusada y malentendida, eh, y en un contexto en el que una parte de la pareja está siendo coaccionada a darse a su esposo o coaccionado a darse a su esposa, igual Pablo diría otra cosa, pero donde las personas están privando el placer sexual uno del otro dentro del matrimonio y quizás aprovechándose de ese poder para manipular a su pareja, Pablo dice que sus cuerpos no son suyos propios, sino de sus parejas. Son don al otro. Que se den los unos a los otros, pues, para que puedan seguir aprendiendo a dar. No se priven del amor, hagan el amor. Bien, Pablo continúa a partir del versículo 7 diciendo que su instrucción a personas solteras es diferente. ¿Qué es su instrucción? ¿Deben, o cuáles? ¿Deben permanecer solteros y solteras? Si pueden, dice. La soltería, enseña Pablo, es la forma preferida de vida en la comunidad cristiana, aun si el matrimonio sigue siendo un don. Al contrario, entonces, de los supuestos de nuestra época y algunas épocas anteriores, según el apóstol, las personas no necesariamente dependen de pareja sexual para ser personas satisfechas y plenas y completas en la vida. Desde luego, una mujer no necesita a un hombre para ser una persona completa. Y un hombre no necesita a una mujer para tranquilizarse y volverse responsable y decente. Bien, como se puede imaginar, eh, este pasaje, esta enseñanza de la preferencia por la soltería en la comunidad cristiana, pues no se mantiene en las iglesias actualmente. Ni siquiera creo que se conoce. Pero aquí está, 1 Corintios 7, así enseña el apóstol Pablo. Bien, tomando un poco esto en cuenta, lo que enseña Pablo. En la historia humana, el sexo en el matrimonio ha sido una actividad importante a través de la cual las familias y las comunidades se han sostenido y han crecido numéricamente a lo largo de sus generaciones. Y esto ha llevado a diferentes sociedades humanas a entender la procreación como la forma primordial por la cual acumulan fuerza numérica en un mundo de rivalidad política y de violencia. Y esto ha definido históricamente lo que significa ser mujer. Ser mujer es ser una persona destinada a ser madre, y lo que significa ser hombre también. Y esta forma de imaginarnos la sociedad humana y cómo se mantiene a lo largo de las generaciones ha sido dañino, eh, sobre todo para la mujer. Pero en la estela de la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo dice que ahora hay una comunidad que ha de crecer no primordialmente a través del sexo en el matrimonio y la procreación, sino priorizando la soltería y por lo tanto a través del testimonio y el bautismo, es decir, a través de la hospitalidad y la adopción. Esto no es una comunidad que teme al futuro y tiene que asegurarse a sí misma por medio de hacer que las personas se casen y tengan los hijos que serán el futuro de la comunidad a lo largo de sus generaciones. En lugar de una mentalidad así, es una comunidad que, a causa de la resurrección que sigue la muerte, ya revelada esa resurrección en Jesús, ya presente el poder de esa resurrección por su espíritu, la comunidad confía en Dios para que provea para su futuro político y económico. No es una familia primordialmente de padres e hijos, pues, sino de un tejido más rico de amigos y amigas, tías y tíos, compañeros y mentores y aprendices, junto con padres e hijos y abuelos
donde la comunidad no puede ser ella misma sin un montón de personas solteras, quienes encuentran la plenitud sin necesariamente acostarse con nadie, en la forma en que son miembros de esta clase de cuerpo, de esta dinámica de comunidad. Bien, dos comentarios de clausura sobre el sexo a la luz de este testimonio bíblico que hemos considerado y los patrones sexuales de nuestra época y nuestro lugar. Primero, la segregación y frivolidad del sexo en nuestro contexto. Nuestra sociedad ha tratado de aprovechar el poder del sexo como placeres intensos y pasajeros de estímulo y liberación, como una especie de droga, como caramelos oculares de películas, para conseguir que el sexo sea más útil para varios fines empresariales y políticos de esta índole, se ha separado el sexo del tejido de relaciones perdurables de intimidad, vulnerabilidad y compromiso, donde se cultiva su santidad por medio de canalizar su intensidad. Relaciones en que el sexo no se ostenta en cualquier contexto, que se pueda ganar dinero o dominio. A través de esta separación y exhibición, el sexo es deshumanizado, hecho tan tenue como una hoja de papel o imagen digital y presentado como un medio de autogratificación rápida y sin compromisos. Se echan de un lado las cargas aparentes del cuidado mutuo, reciprocidad paciente y una vida de vulnerabilidad y compromiso compartidos, y se nos tienta y ceba con una carne sexual cruda. Y no nos engañemos, esa clase de carne es muy potente y normalmente sabe muy bien al masticar y tragar. Nos inspira a nosotros, así como a nuestros jóvenes y jóvenes, a conformarnos eh, a esa clase de presentación sexual de nuestros cuerpos porque se siente bien al ser deseados intensamente por otros, aunque sea un deseo que resulta vacío con el tiempo. Con la digestión lenta que sigue, el consumo repetido de veneno, del veneno de esa clase de carne sexual se empieza a notar y empezamos a ver lo que pasa a toda una cultura de cuerpos cuando los cuerpos se trafican como favores sexuales. Una parte de nuestra tarea como comunidad cristiana, una parte de nuestra tarea en la ética cristiana, pues es hacer el amor mejor que eso. Habituar nuestros cuerpos en nuestras relaciones multiformes, así como nuestras relaciones íntimas sexuales, a ser dones, dones de infinito valor, dones dentro de lazos cada vez más profundos de cuidado mutuo y reciprocidad paciente. Desde la comunidad en la iglesia, no podemos decirnos solo, o no podemos solo decirnos a nosotros mismos o a otros todas las cosas malas que pasan cuando el sexo se reduce a un mercado de carne para la autogratificación sin compromiso. No es suficiente una denuncia así. Tenemos que también encarnar una alternativa. Tenemos que intentar vivir algo diferente. Una parte de eso, como enseña Pablo, implica a personas cuya energía sexual está siendo entrenada y afinada para ser satisfecha en las amistades de la comunidad sin acostarse con nadie. Bien, eso como primer comentario de clausura. Segundo y último, la vida urbana industrializada que nosotros hemos heredado, saturada superficialmente del sexo como carne a consumir, como acabo de describir, ha hecho bastante difícil la satisfacción sexual, aun dentro de relaciones perdurables de compromiso. Pablo nos dice que nuestros cuerpos pertenecen a nuestra pareja, pero la forma en que nuestra sociedad
nos separamos por la mañana para ir a trabajar lejos del hogar, a consumir una sexualidad superficial a lo largo del día y luego volver a casa donde se nos ha llevado a esperarnos un romance erótico con el cuerpo de nuestro esposo o esposa que supuestamente nos va a satisfacer de repente, de hecho, no promueve el buen sexo. En fin, no creo que en esa forma de vida podamos compartir muy bien nuestro cuerpo uno con el otro. Lo que nos permite disfrutar sexualmente del cuerpo del otro como nuestro en las relaciones de compromiso mutuo es una vida de trabajar juntos y jugar juntos, de entretejer los cuerpos uno con el otro de muchas maneras complejas y diversas. Por ejemplo, lo que permite que la desnudez de nuestra pareja nos estimule es en parte que solemos ver nuestra pareja con ropa, o lo que permite que ciertos tipos de tacto nos pongan los pelos de punta es en parte que no compartimos esos tipos de tacto continuamente y que compartimos otros tipos de tacto también con nuestra pareja. Es decir, experimentamos toda una gama de tacto con nuestra pareja. De esta manera, lo que permite que nuestro encuentro sexual nos satisfaga es que contrasta con otras formas en que estamos juntos con nuestra pareja en nuestra vida. Había una vez y todavía hay lugares así en que la esposa y el esposo trabajan juntos, eh, mezclan su sudor uno con el otro durante el día, atestiguan los diversos talentos uno del otro en diferentes actividades y depositan su labor compartida en su hogar y su mobiliaria y su ropa y su alimento y sus hijos. Y en un contexto así, de cuerpos entretejidos en el trabajo y el placer, los encuentros sexuales más directos respiran de una vida de compartir los cuerpos en la formación del hogar y la plenitud de su memoria, y el sexo es más rico por ello. En un hogar así, la pareja se miran en el espejo y ven las líneas crecientes de edad, de esfuerzo y aún de ansiedad y tristeza, pero no ven en ese espejo el alejamiento lento y decepcionante de lo que nuestra sociedad dice que fue la flor de su vida sexual. En lugar de ver en el espejo un marchitar, ven ahí las líneas de la vida en la que sus cuerpos se han vuelto uno y se dan cuenta que su sexo es el deleite en la profundización de esa unidad. Bueno, gracias por tu atención a esta presentación. Te invito a escribir tu reacción en el foro que corresponde y también a escribir cualquier pregunta, ¿no?, que tengas o que esta presentación haya despertado en ti.